Y ahora soy el supervisor de distrito de esta área y esta es mi iglesia. Y estaba pensando antes de la iglesia y digo, tengo el privilegio de que Dios ha sido bueno, porque mis pastores son dobles. Son mis pastores y también mi hijo y mi nuera. ¿Te imaginas? Mis pastores y mi hijo y mi nuera al mismo tiempo. ¡Qué bendición! Y es un buen trabajo que están haciendo como pastores de esta iglesia. Pero honestamente, como abuelos, me encantan más sus hijos, mis nietos. Cuando traigo a sus hijas, a mis nietas a la iglesia y las aventuras que paso con ellas cuando las llevo a la escuelita y al ministerio de niñas, ahí cuando las registro, es una bendición. Y luego cuando las registro ahí en el ministerio de las niñas, de la escuelita ahí atrás, y no sé si saben, pero invertimos tanto en esa área de ministerio de los niños y creemos que la enseñanza de lo que el Evangelio, cómo se presentan a la edad de esas niñas y niños, es maravilloso. Estamos trabajando junto con ustedes para que sepan que les enseñamos a los niños lo propio de acuerdo a su edad. Y estamos orgullosos de ello. Y luego cuando los levanto a las niñas, las levanto y me enseñan lo que aprendieron, es algo maravilloso. Ahora estamos en el libro de los Hechos. Y después de esta pandemia y todas estas cosas, queremos aprender lo básico de lo que pasaban en la iglesia primitiva y hoy empezamos en los Hechos en el capítulos 19 y que era lo que estaban hablando justamente en este tercer viaje misionero de Pablo. Y quiero hablar justamente de este viaje de Pablo. Y lo que quieren que piensen de este viaje misionero de Pablo es esto, de este capítulo 19. Y hay tres preguntas que quiero que sepan, tres preguntas claves que quiero que entiendan. Pero voy a escoger tres historias. ¿Qué entienden acerca del bautismo del Espíritu Santo? ¿Han escuchado del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál es su experiencia? Porque hay mucha confusión en el mundo acerca del bautismo del Espíritu Santo. La segunda pregunta, ¿han experimentado ese milagro? ¿Han sido tocados por Dios, por ese poder de Dios en su vida? Y la tercera pregunta que sale de este capítulo es lo que vamos a hablar. ¿Qué precio personal han pagado por seguir a Jesús? ¿Qué precio personal han pagado? Porque si no saben esto acerca del Evangelio, es en contra de la cultura. Porque todo es en contra de la cultura. Si usted es cristiano, tiene que ir en contra de la cultura actual. En aquel tiempo y ahora. Pablo, para entonces ya había plantado muchas iglesias. Y para entonces va a Éfeso, donde había plantado muchas iglesias. Y ahora está entrando a este pueblo de Éfeso. Y Éfeso es en lo que ahora es Turquía. Era una de las ciudades más grandes del mundo en ese tiempo.
Había como was again 200,000 one of the gentes en una largest de las cities in ciudades the más world grandes del at this mundo. time. And it's the Y era center el of magical centro de las arts. artes So mágicas. what we would call the occult today, what we Era would lo call que witchcraft hoy le today, llamaríamos I las mean, this was the magias, lo center, this was the very oculto. heart of that. Part of the Era el reason is that it centro was the home of the temple of del templo Artemis. de And Artemio. legend had O it sea, that la Artemis leyenda dice actually que had fallen Artemio on this spot of ground. había caído en This esta is why parte del the mundo. temple of Artemis Y is por eso there. el And again, templo all de these magic Artemio arts are era donde surrounding the las worship artes of the mágicas god ahí se Artemis. daban a conocer al mundo. And yet here's something interesting Y lo interesante de esto, about Christianity in de those times. This is la what took place. cristiandad en In aquel the very tiempo, center of these dark magics, en that estas the artes gospel mágicas, exploded. es que el evangelio estaba explotando Christianity aquí y la exploded. cristiandad estaba And Paul comes back, so he's expandiéndose. here, and he comes Y into the Pablo community. And when he comes cayó into en the este lugar community, as we start Acts chapter 19, y he al discovers comentar en este capítulo some 19, followers of John the Baptist. And if you cayó en este remember, lugar John the donde Baptist was Juan el actually a Bautista cousin of tenía algunos Jesus, and was the seguidores. forerunner of Y Jesus, recuerde que the Juan el player Jesus is Bautista coming. proclamaba que How Paul said venía un that Mesías. fruition of all of the Old Testament Y prophecies, Leviticus 1, Juan el John the Bautista Baptist. describía que So había what I want you to una persona que understand, and what venía. I want you to watch, and why I believe it's a part of Acts Y chapter es 19 is importante that esta parte del Evangelio Paul, en el Luke, who wrote capítulo Acts, wants 19. us to see Y how you mientras, turn somebody from a disciple of John or como something discípulos else de Juan el into a Bautista, disciple of Jesus. And we hablaba de ask two esto. questions. Let Y me había read dos little preguntas. sections. Y esta It pregunta says, while Pablo dice, Apollos was in Corinth, Apolos Paul estaba en passed through the Corinto y interior Pablo regions viajó por las and came to regiones del Ephesus, interior where hasta he que llegó a found some Éfeso, en la disciples. costa, And he donde said to encontró a them, did varios you receive the creyentes. Holy Spirit Y when you preguntó, believed? ¿recibieron el Espíritu And they Santo cuando replied, creyeron? no, Les we haven't preguntó y even heard contestaron, that there no, is a Holy Spirit. ni siquiera Then hemos he oído que hay un said, Espíritu into what Santo. then were you Entonces, baptized? And ¿qué they answered, bautismo into recibieron? John's Y ellos baptism. contestaron, el And bautismo de Jesus, or Juan. Paul said, Y Pablo dijo, John, el bautismo de Juan John exigía baptized with the baptism arrepentirse of repentance, del telling the pecado, pero people to Juan believe mismo in le the dijo a one la who was to gente come que after him, creyera, that is, in es Jesus. decir, en Jesús. On hearing En this, they cuanto were oyeron esto, baptized fueron in the name bautizados of en el the nombre Lord del Jesus. Señor Jesús. And when Paul had Después, laid cuando his hands Pablo on les them, impuso the las Holy manos, Spirit came el upon Espíritu them, Santo and they descendió sobre spoke in ellos y tongues and hablaron en otras prophesied. lenguas y Altogether, there profetizaron. were about 12 of them. Y había unos 12 So hombres the en reply to total. the first question, that they hadn't even heard Así of es the que Holy Spirit. So nunca habían again, in escuchado other del words, Espíritu Santo. we never heard of this. Nunca habían oído de ello. But in all honesty, that's impossible. Pero eso because era imposible all that porque John talked todo lo about que was that the coming Messiah Juan les was había going to enseñado es baptize que everybody that came into his todos presence with los the Holy que Spirit and vendrían power. So they would have serían repeated, if they were bautizados. really following John the Baptist around, they would have repeated En that. realidad, And if they had any religious upbringing si at all, they would have tendrían known that algún all the Old enseñamiento Testament religioso, prophets el, also talked el Antiguo about the coming Testamento Messiah and se his les enseñaba que vendría bringing the Holy Spirit, repetidamente, que releasing vendría of the el Holy Espíritu Spirit, Santo a baptizing ellos of the y Holy serían Spirit. bautizados con esto. So it was repeatedly taught. Se repetía So esto, they se wouldn't les have said enseñaba that. esto. And what we believe Y lo that they que were actually creemos es saying que lo is que that we estaban didn't know diciendo that that time es was que no here. sabían que So el in other tiempo ya words, estaba they aquí. had left the region before Jesus was arrested, before Jesus was So, beaten and no crucified, entendieron el before tiempo. Jesus was buried, and before Jesus rose from Esto the fue dead porque no and entendieron que ascended Jesús to ya heaven. estaba So aquí. they didn't No understand and completely entendieron know y no the sabían end of the story, and that de que la at the historia, end of the story, the Holy de Spirit que el Espíritu is going to Santo, be released. So in essence, what Paul en is saying esencia lo is que Pablo here, está diciendo que that ya estaba season of the aquí Holy el- Spirit is here, it is upon us. y que ya estaba aquí And el to me, tiempo. this is important for us Y lo today, importante because I para think nosotros there's es a ton entender of confusion about que hay the role mucha of the Holy Spirit, confusión who the Holy Spirit is, de qué es lo and que the es el Espíritu baptism Santo of the Holy Spirit. y lo que es el But here's bautismo what del I want you Espíritu to know. It's Santo. going to be on the screen. The Pero es power of the Holy importante Spirit entender is que el one of the poder del vital Espíritu elements Santo of the es gospel. un elemento And vital I think it's critical del for Evangelio. today's followers of Y es Jesus to crítico para understand los the work of the Holy seguidores Spirit. de Jesús And entender appropriate que the el trabajo promises del of the Espíritu Holy Santo Spirit
that are provided to us y as la Christ promesa de followers. lo que es el Espíritu And I don't know Santo about y lo que you, but provee I do para los not miss seguidores. that need. In the condition I was in when I met Jesus, I Pero did not dice el need pastor a que weak God, a weak cuando Savior, él, en la condición que or no estaba power to overcome the things I got. y lo que consiguió al And I didn't tener like este weak God Espíritu as Santo en opposed sí to God. I mismo wanted powerful y esa God. confianza, So these followers of John estos were seguidores told de about what happened on Juan, the day of Pentecost cuando because se it had les reached them, explicó lo que pasó el invited día de them, that Pentecostés these things need to happen. This is what Jesus y lo que did Jesús to you. He explicó explains to y them se les that although explicó John baptized them into this y cómo baptism that was for repentance, that was Juan incomplete. And then los the complete bautizaba para understanding of arrepentimiento, salvation, pero la salvación era discovering otra what cosa. the life and death and resurrection and ascension of La Jesus. So that they Jesús, would el bautismo de understand Jesús era completely who it diferente is that you're cuando putting your faith in, who it is you're receiving when you give cómo your life to the recibir Savior, Jesus. And la salvación then, por medio de in addition to Jesús that, y is el the second beneficio. occurrence where you can Esta, be baptized cuando in se the Holy bautiza en el Spirit. Espíritu I like to simply Santo, say, you get to open the gift and cuando taste se every bite that abre Jesus has. ese regalo, So ese he don invited de Jesús these y les men to put invitaba these people to put their faith in the para poner complete la mission fe of Jesus. en Jesús And completamente accepted. y aceptaron, They accepted. aceptaron. They just simply say, yeah, I'll Y take dijeron, that. sí, tomo eso, aceptaron, cuando And I want you entendieron la to realidad. know today that if you've not done that, Y si usted no ha hecho eso, every single individual y depende de cada uno de nosotros entender eso. No solamente recibir a Jesús, pero también decir sí al bautismo del Espíritu Santo para que sea completo. Cuando Pablo hizo eso, cuando puso sus manos Pablo y los bautizó, ese poder del Espíritu Santo fue una parte vital. Justamente igual cuando en Pentecostés empezaron a hablar en lenguas. Y muchos dirían que eso es el pasado, que no pasaría hoy. Pero nosotros como pentecostales dirían que aún pasa eso hoy. Pasa hoy por siempre. Pero eso pasa aún hoy. Aún pasa eso el día de hoy. Y la invitación de Cristo no se completa. Ahora mi experiencia como pastor, dice el pastor Dave, en este capítulo 19, justamente como pasó, pero por 2000 años es una de las cosas que divide a la iglesia y divide a la iglesia aún el día de hoy. Pero es una experiencia diferente. Tengo que hablar en lenguas. ¿Pero qué es esto de las teologías? Defienden esas preguntas de los que profesan una cosa y otra. Unos dicen que es el pasado y otros dicen que es el capítulo 19 dice que aún está pasando el día de hoy. Pero ¿saben qué? Yo lo hago de una forma simple. Yo no creía esto. Pero cuando empecé a escuchar esta posibilidad, quiero que entiendan algo. Yo lo hago de una forma simple. Para mí, cuando escuché esto, yo oré a Jesús para que decirle, yo quiero esto. Todo lo que tengas para mí, Jesús, lo quiero para mí. Voy a trabajar todo lo que Jesús tenga para mí. Tráelo, Dios, dámelo, lo tomo. Y esa simple oración es como una oración cuando y el Espíritu Santo llegó a mí y nunca me he arrepentido. Y lo interesante en el mundo que vivimos hoy, y ahora estamos en un mundo
más de la modernidad en esta era. ¿Y qué es lo que significa? Que todos queremos vivir en una vida de querer vivir como queremos, buscar lo que es importante en una era moderna, que es una, como una tradición con ciertas barreras. Pero en esta cristiandad, como que la cristiandad en esta era moderna, como que la cristiandad se ha hecho a un lado y queremos hacer lo que queremos, con lo que queremos. Pero al empezar a pensar en esto, dije yo, no, esto no está bien. Lo que ando buscando es un encuentro con Dios, porque no hay una experiencia más grande que venir cara a cara con el poder de Dios y con el Espíritu Santo. Y Pablo mismo dijo, estoy tan contento que tengo todo lo que Jesús tiene por mí. Y este es el lugar donde defendemos esta experiencia, este lugar de capítulo 19, el bautismo del Espíritu Santo que habla de esto. Y hoy justamente tenemos esta oportunidad de explicar esto, de que si no han tenido esa oportunidad, de que acepte y tenga esa oportunidad. No vamos a hablar más de esto, simplemente de que los animo, de que revise las escrituras, de que busque por sí mismo. En este punto empieza Pablo a enseñar en las sinagogas, pero después viene la persecución contra él. Pero es como si iba a este lugar y es como si fuera aquí al centro de convenciones y empieza a enseñar y todo y sigue enseñando. Es como ese grito que escuchan de esta niña. Eso no es hablar en lenguas, pero bueno. Y empieza a enseñar. Pero hay cosas maravillosas. Pero Dios hizo cosas extraordinarias por medio de Pablo. Pero cuando dice ahí en Actos 19:11, que Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel, quedaban sanos. ¿Se imaginan el poder? Cualquier cosa sanaban por medio del poder de eso. Pero hay algo interesante en pañuelos. Yo tengo 2 niñas, dice, 2 gemelitas. Y hacen cosas interesantes cuando me dicen, knack, knack, una broma. Y le digo, ¿quién está ahí? Y me dicen, ¿cómo haces que baile el pañuelo? Me dice, no sé, dice, ponle un moquito. Pero por esa razón mejor toco el delantal en vez del pañuelo, dice el pastor. Pero bueno, una broma ahí, ¿verdad? Pero el punto es de que el Espíritu Santo se trata de poder. Y describimos de que es el reino de Dios. Es primero el reino de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se suelta, cosas increíbles pasan. Jesús enseñó eso. Es bueno para nosotros, dijo, y es bueno para ustedes que yo me vaya, porque el Espíritu Santo estará con ustedes, dijo, y ustedes verán que es
porque ustedes harán cosas maravillosas, porque el Espíritu Santo estará con ustedes y recibirán eso. El reino de Dios está presente. Porque Dios sigue haciendo estas cosas por su Espíritu. El reino de Dios. Y es lo que tenemos que entender. Cuando Jesús está presente, el poder de su reino está presente también. Lo que significa es que hay sabiduría, hay sanación, hay gozo, hay protección, hay provisión. Y todo lo demás está presente, mucho, mucho más está presente. Calidad. Y la Biblia lo explica clarito. Porque dice, cuando estamos dos juntos, ahí está Él presente. Sabemos eso. Cuando estamos juntos en su nombre, ahí está Él presente. Y cantamos eso. Y lo decimos siempre y siempre y siempre. El nombre de Jesús. Y dijo que alzamos su nombre. Dios está presente y Él quiere hacer grandes cosas por nosotros. ¿Pero esperamos esos milagros? ¿Pensamos en ello? ¿O lo dudamos? ¿Qué es lo que nos previene creer eso? ¿Dudamos eso? Muchas veces pensamos tantas cosas, pero no pensamos en Jesús. Y a veces nos alejamos de las cosas de Dios. Y a veces nos alejamos tanto que estamos hasta el final de la línea. No tenemos que alejarnos tanto. El poder de Dios está aquí en la iglesia y es para nosotros. Y tenemos que agarrarnos de Él. Pero también está para los que están alejados. Porque están hambrientos. Y solamente Dios puede alcanzarlos. Porque Dios quiere alcanzarlos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta gran oportunidad de llegar a este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, de que podemos proclamar el poder de tu nombre. La respuesta siempre es Jesús, Señor, lo sabemos. Mi oración el día de hoy, Señor, es de que hoy, si hay dolor mental, físico, relacional, que podamos abrir nuestro corazón para recibir ese poder, para poder tener sanidad, para liberarnos. Señor, queremos recibirte. Si alguien tiene eso, levante su mano y diga, yo quiero recibir eso. Quiero ser tocado por el trabajo de Dios. Tal vez parezca un acto de valentía, pero al mismo tiempo podemos ser humildes y pedírselo al Señor. También damos siempre oportunidad.
Si aún no ha aceptado al Señor como su Salvador, también levante su mano y diga, nunca he hecho esto, y diga, Señor, ese poder que se habla existe y yo nunca lo he recibido. Y yo quiero recibir ese poder, quiero entregar mi vida al Señor. Ya veo esa mano, gracias. También esa oración vamos a orar para los que quieran regresar, los que han alejado un poco del camino del Señor. Es una oración sencilla. Señor Jesús, te quiero. Quiero la salvación que tú presentas. Quiero el perdón que tú prometiste. Quiero la vida que tú tienes por nosotros. Quiero la libertad. Quiero esa misión que tienes para nosotros, el propósito. Quiero vivir una vida bien para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén.